Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 8:08 en la mañana, entramos a la recta final de nuestro espacio de noticias a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Tuvimos al inicio del espacio una postura crítica con el texto aprobado el último fin de semana por el Pleno de la Asamblea Nacional de este proyecto de urgencia en materia económica para combatir las economías criminales que la Asamblea reformuló el nombre. Ahora se llama Ley de Solidaridad Nacional. Veamos en cambio qué opina la bancada de ADN desde el sector oficial. Nos acompaña el jurista Andrés Castillo, quien es asambleísta por Pichincha en representación de ADN. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Buenos días, Andrea. Buenos días, gracias por invitarme. Gracias por la gentileza. A ver, ¿por qué en cambio se generó el apoyo al proyecto y se decidió votar en su integralidad por el texto derivado del informe para segundo debate de la Comisión de Desarrollo Económico? Primero porque es un proyecto de ley bastante más desarrollado que el que entró hace unos días atrás a la Asamblea. Es decir, hubo un montón de aportes, se recibió a la sociedad civil, se recibió a juristas destacados en materia penal, se recibió a juristas importantes en materia tributaria y como se fue puliendo el proyecto de ley nos trae como resultado lo que tenemos, un proyecto que habla de temas tributarios, que habla sobre los procedimientos de la fuerza pública, que habla sobre la creación de nuevos delitos. Entonces eso nos dio la posibilidad de tener un proyecto mejor y por eso nosotros decidimos apoyar en su integralidad el proyecto de ley. ¿Ustedes creen que con lo que se aprobó el día sábado, y aunque entiendo y escuchamos dentro del debate que de manera general esto mañana no va a hacer que desaparezca el crimen organizado, ustedes cuáles son las cosas, los puntos evidentes que ustedes creen que podría sí mejorar la situación en la que hoy vive el país? Bueno, en efecto, en el debate nosotros dejamos claro que el tema del combate a la inseguridad no se resume en un solo proyecto de ley, ¿no es cierto? Hay que hacer un montón de pasos. Mañana también debatiremos la ley de inteligencia, por ejemplo, y lo uno empata con lo otro. Pero evidentemente con este proyecto de ley nosotros vamos a poder actuar de mejor manera con respecto al ataque al crimen organizado, por ejemplo, en los operativos militares, ¿no es cierto? Ahora existen varias formas de hacer allanamientos sin orden judicial. En efecto existen, pero al tener nosotros un proyecto de ley que hace relación exclusivamente a enfrentar al crimen organizado en el marco del conflicto armado interno, se le da a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública en general, facultades, por ejemplo, para poder continuar los procesos de allanamiento a pesar de no tener orden. Me explico, en la práctica, se hace un operativo, se determina que hay responsables en un sitio en específico, se encuentran evidencias y esas evidencias te conducen a ir a otro sitio o a otro lugar para poder recabar mayor información del delito que se investiga, pues obviamente ahora las Fuerzas Armadas y la policía van a poder hacerlo sin necesidad de irse a buscar un fiscal. Pero eso de alguna manera no puede generar una discrecionalidad y eventualmente esa discrecionalidad desembocar en excesos. Bueno, y justamente ahí es cuando nosotros, por ejemplo, le fuimos puliendo a la iniciativa del indulto presidencial. Cuando se hablaba del indulto al inicio, se hablaba de un indulto sin ninguna restricción. Cuando ahora nosotros hablamos de el indulto, se habla primero que se tiene que hacer dentro de la etapa de investigación y segundo, no admite cuando exista desaparición forzada de personas, crímenes mayores, ¿no es cierto? Que vayan por fuera de la función que tienen las Fuerzas Armadas dentro de ese tema. Entonces, claro, al existir esas reglas ya se van poniendo límites para evitar cualquier tipo de abuso. Pero digamos que durante el proceso se puede averiguar si es o no, por ejemplo, una desaparición forzada. Lo que ocurrió, por ejemplo, con los 4 chicos de las Malvinas, al principio se decía que ni siquiera se conocía de parte de las Fuerzas Armadas dónde estaban ellos, no se habían topado, luego se cambió de versión, luego se cambió nuevamente de versión, etcétera, y al final del día tuvimos a varios militares que confesaron que ellos tuvieron excesos con los niños. Es decir, en ese ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, si se aplica esto, ¿cómo no se haría o cómo no se transgreden derechos humanos? Cuando nosotros hablamos de que va a ser en la etapa de investigación o hasta la etapa de investigación,
queremos decir que bajo ninguna circunstancia se está eliminando la posibilidad de investigar. Es decir, los procesos judiciales seguirán su cauce normal, natural, como funciona, ¿no es cierto? Pero lo que se pretende evitar es que cuando haya un ejercicio legítimo de la autoridad pública y de lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas, no tener que esperar hasta el momento final que se dé la sentencia después de 2 o 3 años. Así como hay el caso de las Malvinas, que yo lo censuro y hay que sancionar y hay que sacarles la cabeza a los que haya que sacarles la cabeza, también hay que entender casos, por ejemplo, como el del policía Santiago Olmedo, que tuvo que andar 4 años en su proceso. Inclusive recuerdo yo, el presidente Lazo dijo que no se preocupe, que le va a indultar. Primero se fue Lazo antes de que se termine el proceso. Pero son dos casos que no tienen equivalencia. A lo que voy es que cuando nosotros vamos a juzgar excesos por parte de la fuerza pública, evidentemente hay los límites y hay que sancionar. Pero cuando existe también del lado de Santiago Olmedo, por ejemplo, la razón del lado de él, esperar hasta el final y adicionalmente tener que ir a la cárcel porque se le puede indultar solamente cuando está cumpliendo la pena, eso es un exceso. Eso hace que las Fuerzas Armadas no actúen en el momento oportuno. Por lo tanto, este proyecto de ley tiene esos dos extremos, digamos, en donde se protege a los que están cumpliendo sus funciones y se les deja votados si es que existe excesos en los operativos que ellos puedan realizar. ¿Cómo garantizar que esta ley no se convierta también en una más de las que ya hemos visto aprobadas y que en definitiva no han reducido, si se quiere, los índices de violencia en el Ecuador? Al contrario, se ha incrementado según cifras del propio Ministerio del Interior. Hemos tenido, y lo comentábamos más temprano, hemos tenido la ley para enfrentar el conflicto armado interno, donde hubo el incremento del 12 al 15% de IVA, la ley de vigilancia y seguridad privada, la ley de lavados de activos, ley de control de espacios aéreos, ley de armas, municiones y materiales relacionados, ley de aplicación de consulta popular que reformó la ley de extinción. ¿Cómo entonces garantizar que esta no se sume solo a una más de las que se han aprobado en estos últimos 18 meses? El ataque del crimen organizado requiere una respuesta estatal. Nosotros como asamblea estamos respondiendo a lo que nos toca a nosotros, es decir, generar todo ese conjunto de normas que permitan dar tratamiento a los problemas que estamos teniendo. Pero claro, aquí hay dos patas más de la mesa. El Ejecutivo, a través de las acciones que vayan fortaleciendo la logística, la capacidad de reacción, etcétera, de las Fuerzas Armadas, y por otro lado también la Administración de Justicia. Es decir, la Administración de Justicia tiene que entender que el momento que está viviendo el país requiere de una aplicación estricta de las normas, y claro, seguramente ya en cuanto al proyecto de ley, que ya es ley de la República, solamente falta su publicación en el registro oficial, seguramente ya saldrá alguien también a pedir la inconstitucionalidad o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces esto es así funciona. Pero ustedes están conscientes de que la Corte Constitucional puede observar algunos puntos de este proyecto de ley, por ejemplo, la aprehensión, el allanamiento, etcétera, que podrían estar vulnerando nuestra Constitución. Nosotros estamos conscientes de que el proyecto de ley sale apegado a la Constitución, pero nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia controlar lo que haga cualquier persona, porque un pedido de inconstitucionalidad de un proyecto de ley lo puede pedir cualquier persona, cualquier ciudadano. La Corte tratará, evidentemente, dentro del proceso convocarán a la Asamblea Nacional para que dé su punto de vista, y nosotros a través de los canales regulares de la Asamblea presentaremos los argumentos jurídicos de los que la Asamblea se cree asistido para enfrentar aquel proceso, y si es que existiese ese proceso, pues nos defenderemos, y si es que la Corte dice que hay que cambiar alguna cosa, pues se cambiará, si no, se mantendrá como está, pero se ha hecho un estudio pormenorizado de lo que se puso como reglas para evitar justamente que existan inconstitucionalidades. Acá tengo una buena observación que me hace un oyente y le traslado como pregunta. ¿El gobierno será a cargo de la reparación por eventuales excesos o abusos de la fuerza pública con base en este articulado, Andrés? Cuando ese tipo de excesos se dan, no lo declara el gobierno, no lo declaran los medios de comunicación, no lo declara la Asamblea, no lo declara nadie, sino las instituciones jurídicas correspondientes, los jueces y tribunales, ¿no es cierto? E inclusive cuando estos juicios se alargan, pueden llegar reparaciones a través de la justicia internacional. Si es que se dispone que así sea, pues no corresponde otra cosa que cumplir las sentencias que se mande a hacer, pues en eso nosotros no podríamos intervenir mayormente. Usted ha dicho que se han analizado algunos puntos que podrían estar, o más bien que según ustedes está pegado a la norma y a la Constitución y que no podrían ser, o si es que
lo hace la Corte Constitucional, ustedes tendrían la garantía de que está pegada a la Constitución. Pero, por ejemplo, justo conversábamos nuevamente con la abogada hoy más temprano, y ella nos decía que una de las cosas que podría observar la Corte Constitucional es sobre la declaración del conflicto armado interno a través de un decreto, dejando de lado la observación, valga la redundancia, de la Corte Constitucional por cada conflicto armado interno que se decrete en el Ecuador. ¿Cómo ven ustedes aquello? Bueno, como le digo, se hicieron los estudios correspondientes, estuvo en la comisión juristas de la talla de Stalin Razas, de la talla de Felipe Rodríguez. Con ellos se conversó inclusive cómo se debía llevar adelante la tipificación de los nuevos delitos, como el delito de pertenencia, por ejemplo, y ese análisis nos hizo concluir que en efecto estamos apegados a lo que establece la norma. Evidentemente la Corte Constitucional, cuando resuelve procesos, tiene dos partes en sus sentencias, ¿no es cierto? Las razones de la decisión y la decisión en sí misma, la ratio decidendi o la iberdicta, como dicen los abogados, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de la argumentación, la Corte puede tener diferimientos, puede decir una cosa con respecto a un caso y otra con respecto a otro, porque se analiza caso por caso. Entonces, nosotros lo que haremos es, evidentemente, fundamentar las razones del por qué nosotros hemos planteado hemos aprobado esa ley y, insisto, será la Corte la que determine eso. Ya nosotros somos respetuosos de las instituciones del Estado en cuanto al control y ese tipo de cosas. ¿Cómo se entiende que el año pasado el presidente de la República haya anunciado la eliminación de la denominada tabla de consumo de drogas, como se la ha llamado, y hoy resulta que se incorpora una disposición que dice parámetros para determinar el uso o consumo personal, los parámetros para determinar la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, destinadas al consumo personal, se determinará y actualizará mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura. ¿No termina siendo lo mismo? No, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Podría parecer que es lo mismo, Fabricio, pero no es lo mismo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo hasta cuando existía la tabla de consumo de drogas? Ahí la policía, la fiscalía actuaba con balanza. Es decir, te encontraba en la calle con droga, tú eras un microtraficante, pero los microtraficantes tenían el cuidado de mantener los mínimos que te contemplaba la ley. Te hacían el cacheo, te decían, a ver, ¿cuánto tiene usted? Usted tiene para el consumo personal, usted es consumidor, váyase nomás. Punto. Entonces, ese era el mecanismo que se utilizaba para poder dejar en libertad. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? A ti te van a retener igual. No es que tú vas a decir tengo tanto y no llego al mínimo y como soy consumidor entonces me voy por presunción. Ahora lo que se busca es tener un análisis no cuantitativo sino cualitativo. Llevarle a la persona para que en efecto en el marco del respeto de los derechos humanos y del debido proceso se le haga un examen toxicológico y se vea que en efecto es o no es consumidor, porque es clarísimo. Yo que soy un tipo extremadamente de derecha en esas cosas, yo no creo que debería haber ningún tipo de contemplación, pero es claro que tú no puedes criminalizar el consumo, pero el consumo no puede estar en función de cuánto estás llevando en el bolsillo, sino si es que efectivamente tú en tu sangre, en tu cuerpo ya estás consumiendo y siendo un adicto. O sea, no se va a establecer un mínimo o un máximo de consumo. No. ¿Cuáles son esos parámetros que deben fijar estas instituciones, salud, fiscalía y consejo de la judicatura? El nivel de adicción que tú puedes tener, porque si tú tienes adicción a la droga, no puedes ir a la cárcel, pues tú si es que tienes adicción, tienes que ir a un centro en donde te puedan tratar, de ser del caso desintoxicar, darte un tratamiento y sacarte del consumo de la droga, pero si es que tú utilizas el argumento de que eres consumidor para ser microtraficante, ahí estás tapando un delito con una condición médica. Pero ese examen toxicológico que señala, ¿cuánto tiempo podría tomar entre el momento que le detienen a la persona y que se pruebe que no es un traficante, micro o gran traficante, sino un consumidor? Yo te voy a poner un ejemplo, Fabricio, como el que es muy común. Es decir, cuando a ti te cogen pegados los tragos en la calle manejando un carro, automáticamente te hacen el examen. Y si es que tú no te lo dejas hacer, se presume que tú estás con el máximo de lo tolerable en el consumo de licor, ¿no es cierto? Así mismo es esto. Es decir, para que a ti te puedan determinar que tú tienes un tema de adicción a la droga, te llevarán y en el momento oportuno... ¿Eso es inmediato? Pero por supuesto, claro, o sea, el rato que te detienen, en lugar de decirte usted tiene tantos gramos, vaya nomás, te van a decir, vamos a ver si es que en efecto usted tiene algún tipo de adicción, o si no, usted se queda detenido como traficante.
Pero puede haber el caso de que un traficante también sea adicto. Por supuesto, claro, pero eso es lo que habrá que determinar ya dentro del proceso. Pero al menos tú ya no le mandas a la casa simplemente con cuánto tiene en el bolsillo, sino más bien ya determinas si es que es un consumidor o no. Lo importante es alejar al microtraficante de nuestros jóvenes, alejarlo totalmente. Tú te lo debas. Yo si me regalas 30 segundos, yo quiero contarte un caso. Hay un colegio importante, no lo voy a decir obviamente por respeto, que su rectora me decía, oiga, estamos con el problema de que los chicos entran, unos puestos inclusive uniforme, no son estudiantes del colegio, entran en la mañana con los paquetitos de droga, les venden en el baño del colegio a los muchachos, ¿no? Los chicos están 10, 11 de la mañana ya drogados, y los que les están vendiendo, como ya no tienen nada, lo único que yo puedo hacer es ponerles en la puerta del colegio y decirles vaya haciendo más, y al día siguiente vienen otros, y al día siguiente otros, y otros, y otros, y otros. Lo que se busca aquí es alejar el microtraficante de nuestros jóvenes, y si es que son consumidores, pues bueno, habrá que ayudarles para que salgan del consumo de drogas, pero si es que siguen traficando, habrá que sancionarles como se tiene que hacer. Una de las, otra, más bien, de los cuestionamientos que ha tenido este proyecto de ley es que se crean tipos penales que ya existen. ¿Cómo hacer que la norma que se aprueba el día sábado no se contraponga con otras? Por ejemplo, el COIP. Justamente el artículo 369 ya habla de delincuencia organizada, de la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de 2 o más personas que de forma permanente o reiterada financien de cualquier forma, ejerzan el mando, dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, que tengan como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, serán sancionados con pena privativa de libertad. Y luego sigue el artículo. ¿Cómo entonces o por qué haber creado nuevos tipos penales si ya existen? Cuando analizábamos el proyecto de ley, los juristas que nos acompañaron nos hacían una explicación profunda e interesante con respecto a el derecho penal del enemigo. ¿Ah? Cuando nosotros hablamos de delincuencia organizada, no estamos hablando de delincuencia común. No es lo mismo una pandilla de barrio que asalta a la gente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con los grupos de delincuencia organizada? Extorsión, secuestro, asesinato por encargo, lavado de activos, trata de personas, etcétera, etcétera. Dentro de una organización requiere un tratamiento distinto. Por eso es que ahora se tipifica el delito de pertenencia a las bandas. Y además de formar parte de las bandas, hay agravantes en torno a, por ejemplo, si tú tienes cargos de dirección, o si es que tú financias, o lo que era muy importante y que lo sugerimos nosotros, el incluir a los menores de edad en los grupos de delincuencia organizada. Porque aquí en el país hemos estado discutiendo, ¿qué hacemos con los jóvenes menores de edad que delinquen como adultos? ¿Hay que juzgarles como adultos? Sí, hay que juzgarles como adultos. Pero también hay que ir en contra de los reclutadores. Pues esos manes viven tranquilos. ¿Y eso no estaba tipificado en el COIP? No existía ningún tratamiento relacionado a la delincuencia organizada, al crimen organizado, a los grupos terroristas. No existía, sino más bien a los grupos de delincuencia común. Ese era el espíritu de la norma. Porque acá dice delincuencia organizada, este artículo 369, pero ¿cómo entonces garantizar también, por ejemplo, que no se vulneren o no se transgredan derechos humanos, sobre todo en esto de la pertenencia a las bandas de crimen organizado? ¿Qué implica este articulado dentro de este proyecto? Ya lo argumentarán los abogados de los que forman parte de las bandas. Ya lo defenderán dentro de los procesos. ¿Qué implica el articulado? Bueno, ahí nosotros tenemos que empatar con lo que vamos a debatir mañana, Andrea. Mañana en la Asamblea se va a debatir la primera ley de inteligencia que ha tenido el país, porque no teníamos una ley de inteligencia. La inteligencia se realizaba por olfato, por sentido común. No existían reglas claras de cómo hacer inteligencia policial y militar. Entonces, cuando existe un proceso de inteligencia, quiere decir que el Estado está tomando para sí una serie de normas que le permiten adelantarse a la comisión del delito, adelantarse a las acciones que pueden realizar los grupos de delincuencia organizada. Entonces, claro, así como en todos los delitos hay un fiscal que se encarga de acusar por la comisión de un delito, aquí se recabará toda la información necesaria para que dentro de un proceso judicial se pueda determinar quiénes forman parte de las bandas o no, y quiénes están dentro de las bandas teniendo cargos de dirección, y quiénes dentro de las bandas además ayudan al financiamiento. Hasta ahora no tenemos nosotros este tipo de inteligencia que pueda
para dar con esas personas? Eso le digo, sí existe inteligencia, pero no existen reglas claras de cómo levantar la información. Entonces resulta que a veces la información que se levanta no resulta prueba dentro de los procesos o no puede ser utilizada dentro de los procesos por no estar reglada. Ahora que existen unas reglas claras y expresas en torno a cómo se va a levantar la información, ahora sí podemos nosotros poder identificar quiénes forman parte de los grupos, y si es que no forman parte de los grupos y existe un error, hay un juez que determina aquello. Entonces, dentro de ese proceso habrá que determinar si es que existe o no esa participación. En eso, y yéndonos justamente a la ley que van a tratar y que ya está aprobada en la comisión sobre la ley de inteligencia y contrainteligencia, ¿cómo también ahí garantizar que no se vulneren los derechos de todos? Porque hay muchos cuestionamientos sobre si las comunicaciones dejarán de ser privadas, si es que de repente toda nuestra información, computadoras, teléfonos, etcétera, son para, no sé, pues para el tratamiento de alguna investigación y que dejan de ser privadas de manera general. ¿Cómo entonces garantizar que no se vulneren esos derechos? En función de lo que establece la Constitución de la República. Dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, que es el fundamento de la Constitución del Ecuador, la Constitución es de directa e inmediata aplicación. Y ahí nosotros podemos establecer en las normas del debido proceso, por ejemplo, la inviolabilidad de la información, ¿no es cierto? No se puede difundir información. La Constitución dice que tú no puedes difundir información, pero en ninguna parte la Constitución te dice que tú no puedes recabar la información. Cuando se comete una infracción por parte de las autoridades de inteligencia, cuando esa información es difundida a otros espacios, pero si forma parte de un proceso de investigación y eso se guarda en reserva, estamos formando parte del bloque de constitucionalidad. Se estaría protegiendo aquel derecho a la intimidad. Ahora bien, lo que establece el artículo 51 de la Ley de Inteligencia es que cualquier tipo de levantamiento de información que se haga tiene que ser con solicitud a las operadoras por parte de la entidad encargada y de esa manera poder recabar la información que no puede ser publicada primero y que segundo, si es que no está correctamente actuada, no puede ser utilizada como prueba. En Ecuador, asambleísta, sí. y hemos visto muchos casos en donde se ha dicho que no se puede publicar tal o cual información y que hemos visto incluso hasta informes de inteligencia publicados en redes sociales. Entonces, ¿cómo garantizar que esos derechos no se vulneren cuando vivimos en Ecuador? Cuando tenemos un fulano que publica una página web en donde aparecen todos los chats de un man que no se puede defender, pero por supuesto que a uno le queda la duda, ¿no es cierto? Pero obviamente la asamblea y el derecho tiene que normar la generalidad, no la excepción. Lo que usted dice, Andrea, es cierto. Inclusive cuando hay allanamientos, los mismos policías que hacen los allanamientos toman fotos y ya están en los correos electrónicos de todo el mundo, en los WhatsApp de todo el mundo. Pero aquí al menos ya existe normativa que restringe aquello y que puede sancionar ese tipo de actitudes que ahora no tienen ningún control. Tú cuando allanas le encuentras a alguien yucho en su casa, le tomas fotos y le subes al WhatsApp. Ahora existen regulaciones que permiten sancionar ese tipo de cosas. Y solamente para cerrar en honor al tiempo, ¿se nos va a obligar a los periodistas a revelar las fuentes? No, pues el secreto... ¿De acuerdo a esta ley de inteligencia? No, pues por supuesto que no. ¿Hay garantía respecto de la reserva de fuentes? Es que en ninguna parte... Es un derecho no constitucional, solamente sino universal. Universal, pero por supuesto, es que eso no, ni siquiera está pensado en el proyecto de ley. Ni siquiera está pensado. Vamos a hacer otro capítulo de esta conversación con Andrés sobre ese proyecto de ley, dependiendo de lo que pase mañana en la Asamblea. Gracias, Andrés, por el tiempo. Gracias, asambleísta. Andrea, gracias. Andrés Castillo, quien es asambleísta por ADN, aquí con nosotros, sustentando el texto aprobado el pasado fin de semana por el Pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley urgente de solidaridad nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.